Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que por la contaminación de hidrocarburos en el Golfo de México se tienen abiertas dos líneas de investigación, una fuga de un barco y una emanación en el yacimiento de Cantarell, en Campeche. El gobierno federal, pues de un plumazo, absolvió a Pemex de tener responsabilidad alguna. Vamos a platicar con Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética, socio de Caraba y Asociados. ¿Cómo está, Ramsés? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Rogelio, buenas tardes a los dos. ¿A ti te convence la versión del gobierno federal de que Pemex no tuvo nada que ver en este derrame? Bueno, yo creo que todavía no podemos desculparlo a Pemex porque en la reunión en la parte de ayer de la reunión que tuvieron, el almirante dijo muy bien claro que estaban haciendo una revisión de la infraestructura de ciertas plataformas y equipos y sobre todo de las plataformas de producción y ductos por medio de buzos y submarinos que estaban haciendo por medio de drones en la parte del lecho marino. Y lo otro es, bueno, las chapopoteras, pero yo creo que independientemente de esto, Darío, yo creo que nos deja bien claro que en México no tenemos un equipo o una forma de contingencia rápido ante cualquier cambio que podamos tener en cuanto a derrames. Un derrame se tiene que atacar en las primeras 48 horas, no puede pasar más allá y dependiendo de las condiciones climáticas. Aquí en México carecemos de un sistema de satelital en tiempo real, carecemos de una infraestructura de respuesta rápida para poder hacer las contenciones y lo que vemos ante todo esto es lo que está llegando a las playas en este momento de Veracruz. Claro. Ramsés, ¿es factible que un buque fantasma pues genere tal daño ecológico en toda esta zona del Golfo de México? Qué bueno que me hace esa pregunta porque también ayer se confirmó que es combustible. Puede haber dos razones, o una, estaban haciendo un movimiento de barco a barco y hubo un derrame de combustible. Puede ser que era robado, o puede ser lo que quieran imaginar, todavía faltan las investigaciones, no podemos indagar. O fue un derrame de un combustible de una compañía que no tuvo el asesoramiento o algo por el estilo. Hay que dejar algo claro. Las embarcaciones que están trabajando en la zona de Campeche, en el litoral de Tabasco, son barcos que llevan cemento, varita, tubería de revestimiento, tubería de perforación, personal, equipos. No hay allí un barco que podamos decir que se coloca una plataforma de producción y puede mover crudo. Eso no va a pasar. Y el derrame del combustible del barco que se mencionó ayer es combustible y por lo tanto no puede llegar como una emulsión espesa como está llegando en las Claro. playas de Veracruz. Eso no se origina la totalidad de lo que está llegando en las playas de Veracruz. ¿Y quién sí puede propiciar un derrame como el de las características que nos ocupan? Bueno, es una pregunta, Darío, y qué bueno que me la haces porque nos dijeron que son las chapopoteras. Ustedes han de recordar que Cantarell fue descubierto por el pescador de nombre Cantarell que identificó unas chapopoteras. Sí, Hay que ver realmente si existe una mayor amplitud de las fisuras donde están las chapopoteras. Dos, de acuerdo a la investigación que vaya a hacer, como dijo el almirante, sobre la evaluación de la infraestructura, a ver si realmente hay alguna fuga o está pasando algún inconveniente en alguna plataforma de producción o en un ducto. Eso hay que dejarlo bien en claro. Pero independientemente de esto, Darío, todos estos días yo he escuchado que hay imágenes satelitales, que hay una imagen, que hay una mancha, que hay 630 kilómetros. Esa no es la forma correcta de evaluar un derrame. Un derrame se evalúa en función del volumen vertido al mar. ¿Y cómo calculas hoy en día con toda esta tecnología que tenemos? Agarra la imagen, calculas un área y dependiendo del hidrocarburo, si es un combustible o petróleo crudo, estos causan un espesor por la densidad. Cuando ya tienes el espesor, tú ya puedes calcular con el área y el espesor los volúmenes en metro cúbico y lo conviertes en barriles. Ahí es donde yo no vi en la reunión de ayer que se presentó cuál es el volumen total derramado, no el recuperado. ¿Por qué te digo este ejemplo? Supongamos que hay un derrame, supongamos que son 100 barriles, no hay una respuesta rápida. Después de 15 días de que el hidrocarburo se va moviendo, hay la recuperación y solo recuperan el 40%. Quiere decir que un 60% del primer derrame puede llegar a las playas de Veracruz. Es por eso que digo que es importante, uno, evaluar el volumen y dos, se necesita tecnología y un sistema de rápida respuesta ante los derrames. Lo que nos dijeron ayer
en la reunión, eso es lo que es post del derrame. O sea, hay la normatividad que hay que accionar, que hay que hacerlo. No, hay que tener algo antes de. En Estados Unidos, cuando hay un derrame, son 48 horas máximo que se tiene que tener del derrame ya cubierto por lo que pasó en la Deepwater, y eso les dio a que tienen que tener estas resoluciones. Claro. ¿Cuánto tardaría México, o en este caso Pemex o el gobierno federal, en limpiar toda esta zona afectada, Ramsés? Es una buena pregunta, porque se dijo que eran 630 kilómetros. Hay que dejarlo bien claro. Hay que decir, dentro de un rango de 630 kilómetros, en algunas partes de las playas llegó emulsión espesa que llegó a la playa, y a esta emulsión que llegó a la playa hay que ver y ver, calcular cuánto es el área, porque cuando ya está en la arena, ese pedazo o metro cuadrado, tienes que quitar esa arena, tienes que moverla y llevártela para su tratamiento, pero no la puedes regresar. Entonces, aquí creo que lo importante es cuánto de las especies, que ya hay un dato ahí colocado, está, y yo creo que debemos de evaluar en nuestro país que hoy la industria del sector hidrocarburos necesita una mayor inversión. Todos hemos de recordar, Cantarell se inició en el 78, 79. ¿Cuánto tiempo tienen estos ductos? ¿Cuánto tiempo tienen estas plataformas? Están los ductos en el fondo con corrientes, contacto con la parte marina, y si Pemex no tiene el presupuesto, el dinero necesario, pues hay que empezar a ver todas estas contingencias que se pueden tener. Y si son las chapopoteras, bueno, pues hay que empezar a ver cómo se puede controlar si hay emanaciones continuas. Cuando hablas de equipamiento que México y particularmente Pemex no tiene, ¿de qué tipo de equipos estamos hablando? Mira, hay embarcaciones y ya ves las barreras de contención para cuando hay un derrame de hidrocarburos. Entonces, los derrames de hidrocarburos que se pueden tener es tener una respuesta, es barcos disponibles que se puedan tener en este sentido para poder en un momento dado actuar en forma rápida. El inconveniente es que no sabemos cuántos de estos barcos y cuántos de estas barreras existen. ¿Se acuerdan la del Río Seco cuando vieron la imagen de dos lanchitas? Más o menos imagínate esto en barcos grandes, en donde se pone esta contingencia y vas encerrando el crudo. Lo que se te escape de que no puedes contener en estas barreras, tú puedes adicionar dispersantes o microorganismos para que se puedan comer el hidrocarburo. Hay mucha tecnología, hay mucha industria química, hay mucha la parte de la biología de aportación para comerse los hidrocarburos. Lo importante aquí es que no deberían haber llegado nada a las playas de Veracruz ni de Tabasco si hubiera visto una respuesta rápida de contingencia. Porque, Darío, todo lo que nos dimos cuenta es, empezó la chapopotera a principios de marzo. Hubo una emanación en principios de marzo, en febrero. O sea, eso ya pasó bastante tiempo, y yo creo que las 48 horas es importantísimo controlar un derrame, o ya sea por una chapopotera o por una cuestión de infraestructura en la industria del sector de hidrocarburos. Claro. ¿Habrá alguna relación con la refinería de Dos Bocas, con todo este siniestro, Ramsés? No, ahí qué bueno que me hace la pregunta, que el barco que dijo de los 13 es combustible. Lo de las chapopoteras y lo de la infraestructura es petróleo crudo. Lo que pasó en la refinería Olmeca es combustible, posiblemente gasolina, nafta o algún combustible ligero, porque si vieron ustedes en el video la explosión, sí, hubo una flama rápida color azul, eso me indica un combustible ligero, y el combustible que estaba en Río Seco, ustedes vieron que como que brillaba, como que tenía arcoíris, sí. eso es combustible. Y el Río Seco no tiene salida al mar, desemboca en una laguna que está hacia el lado derecho. Entonces, son cosas muy diferentes todo lo que aconteció en estos últimos días. ¿Qué es una chapopotera y quiénes las utilizan? Porque pues todo apuntaría, o por lo menos la narrativa del gobierno está señalándolas como responsables. Bueno, la chapopotera es una cuestión de una emanación natural. Se han visto, por ejemplo, los volcanes, cómo nacen en el fondo del mar, que empiezan las burbujas y empiezan a salir, y empieza a salir la lava por ahí. Supongamos a la inversa que así en el fondo hay una apertura de la parte del lecho marino, y empieza a emanar el hidrocarburo en forma natural. Estas emanaciones de hidrocarburo pueden estar en 800, 1000 metros, 1200, y a lo largo del tiempo, por el movimiento de las capas tectónicas y todo esto, puede ir saliendo el hidrocarburo a superficie. Ramsés Pech, analista del sector energético, socio de Caraiba y Asociados. Muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada. No, gracias, Darío. Que tengan buen fin de semana y cuídense. Tú también.